Estoy divagando. ¿Quién habría pensado que el teletransportador era capaz de hacer viajes en el tiempo? ¿Cuántas estaciones tendrá este grupo? ¿A dónde fue a parar esa niña? Solo el tiempo dirá qué nuevas preguntas nos aguardan en esta cine de los malditos. Ah, bueno, perdí un tímpano cuando se escuchó como un trrr. Pues sí, me acuerdo cuando yo jugaba al Watch Dogs 2 en el que apenas abrías el juego y te hacía como un trrr sonido de una. No sé si se acuerdan ustedes si lo jugaron, pero yo me acuerdo que me hacía trrr a la mala jugada. O sea, en la intro de Ubisoft era de risa. La verdad que creo que no me va a ser nivelado, pero no pasa nada. Pasa, me importa 0% si no sube nivel o no. Pongamos últimas cifras 580. Acuérdense de esos números. Acuérdense de los números 580, 580, como le quieran decir. Bien. Tienen, si baja es que me pagan, es que me dan experiencia, y si no baja es que no me dan experiencia por eso. Gracias por acordarme en el chat. Bien. Cambió. Bajo 75. Entonces sí te dan experiencia esto. Pensaba que era una broma lo de la XP. No puedo fomentar su agonía si me quedo sin munición. Entonces sí, cambia. Necesito encontrar más amiguitos. Argus, no tan mala. Fácil en el calibre. Muy bien, perfecto. Funcionó el truco del 580 para probar si es que te van XP. Oye, un baño. No son muy interesantes a no ser que seas alemán, como yo. Apunta a cabeza, pero no gaste mucha munición. Buen truco. A ver. Pucha. Ah, es cierto que los volás de una con esto. Mi sangre hervirá con sus lágrimas. Gracias por el tip. Perfecto. Vaya, parece un instrumento bastante letal. Igual sí me hace como tardar mucho a la hora de apuntar, pues. ¿Qué? No soy más que un campesino. Bueno, yo quiero que ustedes no se tomen mal lo de las banderitas que hay en el juego, ¿no? Pues ustedes deben entender que son esas banderas. No la manden en el chat, no hagan eso. Y si no saben qué son las banderas, no me pregunten qué es. Bueno, qué son o qué representan. Me encanta porque los zombies es como que te hablan, te dicen algo.
Dicen, ¡fua! ¡Fua, amigo! Uy, con este puedo hacer 50.000 por uno. Teque, teque, teque. 2 por 1. 1 por 1. Me encanta el Arbus. Vesper. Medio de estúpida esa acción. ¿Sabes qué? Acércate, vení. Un besito. Otra vez. ¿Y vos? Perdóname, capo, pero no pertenece. Ay, te suena. A los ustedes que manden cosas en el chat, pueden llenármelo de porquería, sé que quieren. Tal no se me va la guerra. Cuidado, flaco, no te metas conmigo. Bueno, vamos a ver. Esta es quizá para los perros largos. Esta puerta no la voy a abrir o voy a perder un montón de oportunidades. O sea, esta es de conservación. Sí, que estoy planeando comprármelo para la PlayStation 4 aunque lo tengo en la 3. Debido a que... Gracias por la pregunta. Teque, recargamos. Perfecto. A mí no sé si la sangre en YouTube me va a meter un strike por el contenido violento. Espero que no. O sea, si tú me lo haces, me va a joder un streaming. Decapitando un zombie, parte 1. Dale, pueden preguntar, pues no hay ningún zombie. Bueno, hay solo uno que lo voy a... Mira, le voy a hacer ahí, de que te hay 2, 3, 4 zombies ahí. Comencemos con este. Es que son de un ejército, yo sé que de qué son. Voy a tratar de ahorrarme uno. No, la cagué. Pasé la ronda. Bien, hora de hacer bien esta escena, pues si hago mal, cago... No. Mis pobres accidentes, aléjense. En el chat. Vení. Música de rock. ¿Un regalo de Sam? ¿Por qué? Liquid divino. O sea, un líquido de vino. Bien, activar la corriente se ha dicho. Es que este mapa es fácil para hacer las cosas importantes y básicas. O en pocos términos, no cuesta nada. Ese precioso sonido. Parece música. Parece música. Es que lo sale muy mal el acento. Es muy bueno. Hay un truco
Que no sé si ustedes lo saben, pero mantienen R2 y usan un montón L2. Con eso parecen que tienen un aimbot y pueden molestar a sus amigos. O a gente que conocen y le dicen disparé hacks en la PlayStation, bla bla bla. Y ustedes lo que hacen es esto, Hey. Ahora hay bus por todas partes. A ver, ahí leo el comentario. A ver, ahí lo leo. Ah, qué pena que no me deja usar el L2 en el War Machine. Mira que ese, los mapas de zombies tienen finales. No tienen finales. Bueno, no lo he probado, más bien en conclusión. No lo sé exactamente. Pero deberían tener algún tipo de final. Tal como una historia en la que den su inicio y otro en que le dé el final. Más bien para conocer. Pero sí, muchos tienen la teoría de cómo se originó Nuketown, pero zombies. Por lo cual la pregunta es muy buena. No es una pregunta tonta ni nada por el estilo. Es que está muy bien elaborada. Y es que se rumorea por internet. No hay nada que sea cierto. Por el momento, ¿no? O sea, podemos decir eso. Hay rumores de esto y lo otro, pero nunca sabemos si es que tuvieron un inicio en el que terminen así. Pero bueno, Kinodertoten, o sea, si lo traducen por su nombre, significa cine de los muertos. Por lo cual estoy jugando en un cine y no es un teatro, es un cine, aviso. Para todos los que me digan, es un teatro, no, es un cine, te lo dice el mismísimo traductor. Solo me quedan unas balas. Las llamas de los malditos. Día de suerte, digo noche de suerte, hoy es una hoy de noche, por lo cual es noche de suerte. Munición, no hay felicidad. Un segundo, ¿no tengo que enlazar la plataforma primero? Pues yo me sé todas las cosas acerca del mapa, pero nunca... Enlace inactivo. Ah, bueno, está bien, está bien. El enlazado está algo inactivo. No tengo munición. Bien, lobby, bla bla bla, ya sé dónde está la caja. Ustedes se acuerdan, ¿no? Pues yo ya identifiqué. El camino más corto es lo que voy a tomar. Y es que sigo en la misma ronda, no me lo puedo imaginar. Esto deberían ser como una silla, sí, una mesa y unas cuantas sillas. Según el mapa, ven lobby donde aparecemos, justo acá se ubica. Pero no me alcanza. Prueba mi medicina y afloja. Sin balas tendré que limitarme a apuñalar. Si puedo tener que alimentarme a puñalar. Ya eso que tengo el plus. Tiene ese mapa en Nuketown 2025. Lo tengo en la computadora. Y también está para cuando juegas multijugador. Por lo cual te podría dar una respuesta que sí. Después que te puedo mostrar cómo es el mapa en un gameplay que subo a mi canal. Te podré mostrar cómo funciona. El tema que sí es muy complejo. Cuando yo lo jugué, o sea, de yo el mismísimo Nuketown. Necesito encontrar munición. Qué suerte. Pero sí, quizá un día te pueda
hago un gameplay en ese mapa así, ¿entendés? Como que es... O sea, todo lo del bondi, bla bla bla, la casita y toda esa historia, ¿no? Pero hay una trama detrás de todo eso, en el que se convierte un mapa de zombies. Y es que la teoría en la que se originó Nuketown es la siguiente en internet, que parece bastante cierta dentro de todo. Y es que no, mostrando el mapa de Nuketown, pues lo conozco por bits. Ah, bueno, está bien, está bien. Pero yo creo que me hiciste acordar la teoría de cómo se originó el Nuketown. Si ves te la cuento. Según internet, todo se originó por una película de Indiana Jones. Fin de la historia. Nada. Sí, es como que pasa por ese mapa, bla bla bla, cae un misil en la película. Que es medio por el inicio, no voy a dar spoiler, pues no la vi. Y después lo que pasa es como que cae una bomba. Y con eso bueno, es el origen del mapa de zombies. Pero es como la que es más cierta y breve de todas, porque después hay otras teorías medio raras. Aunque también estoy pensando... ¿Qué? Creo que... Qué buen truco es este, Misión cumplida. Conocer las municiones. Al fin conseguí lo que andaba buscando. El tema es que tiene que abrir la puertita de ahí, esta, y voy a tener que abrir como una más. Es un bodrio hacer todo eso. Me pagan el doble por mis esfuerzos. Siento el poder. ¡Munición máxima! ¡Munición al máximo! ¡Wow! Triple. Alto con bardo. Creo que esta partida la voy a usar como para después darle replay. Sí, creo que esta partida es muy buena. Mejor que los que tenía compañero. Pero mil veces mejor. Yo tengo todos los percacola de esto. Ahora me falta usar el Pack-a-Punch. Y si puedo conseguir una Ray Gun. Eso sería todo lo que voy a necesitar quizá en este transcurso. Para cuál bomba sé cuál. Pues para. Existe. Ah, con esta puedo. Esta es la del mono. No, esta cualquiera. Era la izquierda. Espero que sí. Mensaje cancelado, bueno. Menos mal que no está Nightbot en este directo o te boludea directamente. Nightbot, el bot nocturno, el bot de la noche. Ojo, está al borde. Ahora me toca enlazar cuando hago el tiro. Ahí me toca. Vengan amigos. No. Vos calmate.
Ya lo demás, vengan, vengan, vengan. Esto era lo que quería. Vos te calmás un poquito. Ahí te calmás, vos también. Vos también. Y ese 2 por 1. Otra vez. Pero es que he puesto... ¿Por qué Retsu Gamer tiene una llave mecánica? Eso significa que es moderador del chat. Y eso significa que él puede moderar el chat. Y yo, bueno, él me lo dio a mí también en su canal. Oh, la camarita debe estar por acá, ¿no? Ahí está. Hola, está un poco torcida, ¿no? Ajustenla. Como que los zombies se van a esta posición, pero bajando la Y. Acá hay un objeto que tengo que buscar. Lo encontré. Encontré el rollo. Encontré el rollo de cinta que hay que buscar. Eso era el único objeto. Ahora podré ser feliz con la Infernus, según su nombre, me encantó. Es que le ponen nombres muy raros y... O sea, si yo me paré justo ahí, los zombies tuvieron que dirigirse justo ahí, directamente. Es que... Tiene lógica y todo, pero es que le falta algo a esta parte. Está como... Pues te decía, para, podemos hacer todo el tiempo lo siguiente. A ver, que... Listo, era el único crawler que tenía que matar. A ver. Ahora, deja recuperarte un segundo. Quiero volverte a enlazar para cuando quiera mejorar mi hermosa Argus. Venga, ¿Has notado? Espero que sí. a ver, esto además, ¿quién se acerca a mí? Sé yo, güey, como una musiquita clásica en este... Ay no, casi me dan cagazo, casi, pero como los escucho a los zombies no me puede dar ningún cagazo, nada por el estilo, más bien. Ah, qué pena que no puedo hacer el aimbot más. Le tiro aimbot porque se me pintó la no darle ese nombre, pero es que no le puedo poner. Es que no funciona muy bien, pues hay muy pocos zombies y el arma no sé si aún sigue funcionando con ese truco. Ahora necesito mejorar mi bella escopeta. Hora de enlazar la plataforma por segunda vez. Está. Espero que YouTube no se dé cuenta de las banderitas, por favor, pues me van a entender después en un futuro. Me van a entender qué quiere decir eso. Mañana quieres jugar con una PlayStation 3, bueno, pues después si recibo tu idea ahí me fijaré. LOL no sabe podía reforzar arma. Esto siempre lo hago cuando un compañero está abajo y yo me voy arriba como alto buen compañero, podría decirlo.
Yo siempre le hago esto, le disparo a los zombies de acá arriba como una torre campera. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago en...? Logré conseguir una... ¿Qué hacía en un lugar donde me analizaban el cuerpo? Una radiografía, una sala de eso. ¿Qué hacía en una sala de radiografía mi personaje? O sea... Ah, es que debe haber un hospital cercano. Debe haber un hospital cercano. Parece que todos se cierran, ¡pum! ¿Qué dice? Mide la PS4 de Bruno Andrea. Bueno, después me fijo, me lo voy a anotar porque lo voy a tener que... Este directo lo voy a poner en privado. O sea, cuando lo termine. ¿Qué le hicieron a los cachorritos? ¡Munición máxima! Más tiempo para jugar con mis pequeños. Bueno, después me voy a fijar si te puedo agregar. Bueno, me voy a fijar que ya cuando termine el streaming ahí la anoto, la apunto, todo. Aunque sí, podemos después quererme invitar a una partida, me va a llegar con toda furia al menos. ¿Un regalo de Sam? ¿Por qué? Había un cosito de viuda y la perdí. Por la viuda otra vez. La social francesa. No. Debe ser ronda. ¿Qué dice? ¿Te cuento un chiste? Dale, contalo. Andalo mandando por el chat el chiste mientras pasa esta escena re larga. Ya van a ser casi las 12 de la noche. Última parte de corto con esto. Aunque me voy a guardar los mejores gameplays de esta transmisión y las voy a resubir después. Aunque me tenga que reventar con ciertas cosas. LOL. Etiquetas. Hashtag PC4 Live. PlayStation 4, Sony Interactive Entertainment. Call of Duty Black Ops 3. Muy buenos. Muy buenos tags. Uy, no. Bienvenido al live. Sí, tengo Discord. Voy a pasar el enlace para que te unas en el chat de la transmisión. Ya que, bueno, estoy en la pausa. Se llama Hogar de los Wags, por si te interesa meterte. Me hace encontrar como dueño. Listo, yo lo mando al chat. Mi
Mi servidor de Discord. Listo, ya mandé al chat el servidor para que después te puedas unir. Está muy bien decorado el mapa. Pues bueno, según como decía en la página oficial de Activision y Treyarch, marcaron de que la semana pongo en contacto con vos y jugamos. Bueno, voy a revisar el Discord si es que me salió tu entrada. Tu hermoso entrada. A ver, bienvenida acá. Bueno, cuando me parezca que te uniste, ahí te voy a poner el rol de amigo y te dejo tranca. ¡Munición al máximo! Total, esa invitación nunca va a expirar. O sea, la marqué. Aunque si dos moderadores son bots, ¿por qué? No preguntes. No preguntes por qué tengo dos bots como moderadores. Es muy rara esa historia. Y es porque son bots que se encargan de moderación directamente. Es la historia más básica que pueda contar. Bueno, sí, la puedo haber iniciado antes, en el que puedo haber más gente más experta, pero no, fui muy estúpido y se me ocurrió más tarde, ¿no? Yo estoy viendo el mejor buffer de la historia en la computadora mientras quiero ver mi propio streaming. Bueno, unite, dale al servidor de Discord y te dejo ahí como reservado para que puedas jugar. Hola, bueno, me volví Sonic. En 5 pasos ya aprendí a cómo ser Sonic. Y hago... Es que es muy loco, ¿no? Disparo y 5 años después me dan los... Dale. Bye. Es que hay un lagazo. ¿Cómo que en la quinta ronda de la sexta? Vamos a dejar que no lastimara a los animales. Y la verdad no lastima a los animales, pero si te van a atacar fuerte, ahí vas a tener que defenderte con algo, pero bueno. Mi cosa va a ser una 1911, mi arma de defensa brutal. Ahí está en mayúscula, brutal. Participante. Hay una persona que no está usando cuenta de Google. Y se nota. Tenemos que ayudarlos. Necesito encontrar más amiguitos. No. Me van a matar los bots así. Los bots, bueno, son bots los zombies, no pueden decir que no. Son esos zombies, pero son bots, son máquinas programadas en las que cada ronda se hace más fuerte. Ay, me estoy... dale, unite al servidor. Se llama Hogar de los Bugs, SC. Deberías entender por qué le puse ese nombre. Es que es una casita con una W y es que... Tiene lógica el icono si lo ves en...
con mucha atención. Tiene lógica. Aunque para, quizá pueda hacer algo breve, aún quizá la replay sea breve, pero que si subo la replay la voy a tener que abreviar el full. Bueno, yo estoy mientras en el Discord revisando y ando como teque mirando todo milésimas por. Y ahí salió este Bruno Avalu. Te voy a poner amigo. Ahí está. A ver, ¿qué me toca? Desperra, vamos. Uy, ahora me empezó a sonar todo medio Discord cuando se une a alguien. Después que te enseño el tema del rankeado. Total, mi Discord es bastante simple, no es tanta cosa, no es como un Discord profesional de 50.000 canales, no, es uno normal, simplón y listo. Con lo cual puedes sentirte cómodo de invitar a cualquiera, así tenés tu lista de invitaciones también, al igual que yo. Bueno, quizá suba la replay de mi partida en la que juego y me subo 16 rondas. Y esta también puede, bueno, 8 más 8 es 6, entonces bueno. Parece que todos se cierran, boom. No puedo entrar, no, entraste. Te di el rol de amigo, te voy a dejar, pero hay como hay unos canales en los que son de información. Yo te vi que entraste. Tranquilo, no te pongas. No te. Sin boca no se puede comer carne. Kenzie, monstruo chupador de. Suéltalo, ¿verdad? ¿Qué es ese olor? Me cagué. Me encantan los diálogos, que es una de las cosas en las que más me fijo en el Call of Duty, los diálogos. Me dice que es que de hecho hay canales en los que no tenés permisos para hablar y otros en los que sí. Quédate tranquilo. O sea, en el lugar donde dice general, reclamar roles, etcétera, ahí te veo, O sea, ahí son canales en los que puedes usar. Pero otros los que no, porque bueno, no puedes hablar en cualquier canal. Bueno, unos son para obtener información y otros son para poder estar con los demás. Aunque estoy planeando armar un canal de pesos para los que tengan el rol de amigo.
persona que ya tiene 10.000 de cine. Vení, vení. ¡Munición máxima! Aunque bueno, te digo de que el Discord es normal, es tranquilo, rico. Está calmado. Se escucha rasqueteo de pared y eso era lo que estaba rascando. O sea, esos golems no sé qué deben ser de mí. Son una molestia del juego. También los zombies, perros infernales, bla bla bla, pero estos golems que andan todo el tiempo por el piso y paredes no me gustan nada. No lo leo y leo tu comentario. Ahí lo leo y leo tu mensaje. Ajá. A ver, preguntaste, ¿dónde tenía que ir en Discord? Ah, hay distintos canales y categorías. Hay en los que puedes hablar y hay otros en los que no vas a poder hablar. En los que vas a poder hablar pueden ser como general, reclamar rol, entre esos. Aunque se arme un espacio en el que pueden estar mis amigos. Por lo cual no te ponga, o sea, no te empieces a asustar ni nada por el estilo. Ya sé que está comenzando la modernidad en los servidores online. Pero bueno, las cosas son así. Yo ya dije todo en claro de Discord de otras cosas. Aunque bueno. ¿Qué dice? Ah, ok, gracias. Bueno, de nada. Por lo cual, si querés, pueden. Igual menos mal que no tenés el rol de ni de moderador ni de administrador, porque esos, si te pones en esto online, te suenan todo el tiempo por el cardbot. Aunque bueno, empezando con ese servidor de Discord, empezaré a hacer comodidad en el público, en los que están interesados en mi contenido. Aunque también, como bueno, soy miembro de Big Bananas y soy uno de los dueños de todos los que hay, debería poner en el canal de invitación el enlace Big Bananas, ¿no? Si no, sería algo lógico. Debería hacer eso. Fíjate que pero es que esto no se sabe en el truco de agacharse y buscar la plata directamente. Esto es que esto no colecciona ni un centavo con la rejilla. Y a la mañana a las 2. Después miro, después arreglo con eso. Para 2 de la tarde, puede ser 2 de la mañana. Sería medio el colmo, pero bueno, dejé. Después eso me fijo y te digo. O sea, te lo notifico en el Discord, te robo y listo. Vale, necesito 30 puntos y me puedo comprar el cosito este. Tirador. Para mí poner esta esquinita.
Un segundo, ustedes pueden escuchar como una cina, como el concepto de los cines viejos, se escucha un trrr a la hora de pasar la ronda y es como que va cambiando la escena, debería ser. Aunque si es el cine de los muertos, no pasaría, lo que cambia más bien sería la cantidad de zombies y escenas y barra momentos en los que aparecen y se presentan en la ronda. ¿Un regalo de Sam? ¿Por qué? Necesitaré la ayuda sí o sí. Lo voy a necesitar en esta partida. Si no, no voy a sobrevivir mucho. Todo está bien, pero la ayuda es lo que necesito. Necesito eso. Abro puerta. Dispara a estos zombies. No recargo, no recargues. ¿Cómo que mil un bubblegum? Ah, fui un estúpido. Ahí no me olvidé de reclamarlo. Que 2500 y el otro salía 1000, hola Reds, ¿qué onda? ¿Anduviste haciendo algo? No, era todo. ¡Oh, pobres perritos! What the fuck, como que apareció acá, debería aparecer acá y apareció en cualquier zona. Eso es una falla total. Que ese personaje, un regalo de Sam, en serio. El Warzone no se terminé de cargar. Muy por ti. Estoy leyendo el chat todos los mensajes que están mandando. No me gusta nada que me acaricien. Te debe faltar bocha. Yo, o sea, cuando se termine tu descarga debería estar más durmiendo. Entonces se te va a terminar justo mientras yo duerma y vos andarás probándolo. Lo que sí, el tutorial te embola. Pero al menos tenías un buen internet. Vos tenés 99% de señal y eso que no usas cable de red. Yo tengo 30% de señal en la computadora. Suertudo que sos. Por lo cual, bueno, podrás seguir mirando mi streaming. Y quizás después de esta partida voy a hacer una despedida y cierro con esto porque... Igual no te preocupes si te parece algo. Yo voy a dejar una replay, pero más corta o una resubida y renderizada a 60 FPS. En el que voy a poder en el que van a poder mirar todos los que no pudieron verlo. Me acabo de acordar en las épocas en las que yo editaba, pero mal, pero como que te dan las ganas de matarte más o menos. Me ocurre en esas épocas en las que yo editaba, pero horrible. ¿Tenés a Nightbot? No, no lo tengo ni en el Discord ni está activo ahora en mi canal, por suerte. Sí, está activo en el Discord de Big Banana, no sé qué hace, pero es que... no se quiere meter a mis streamings. Pone @Nightbot y no te va a dejar. Ya comenzamos.
Una rayita. Ay, 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 ay. Esto sé que es sufrimiento. Colapso. Voy a hacer a la brute force, a la fuerza bruta. Tengo el bot de noche, el bot de las noches es muy bueno. Mira, recién me sale que mandaste algo. No, no, no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, amigo? Explicaciones. ¿Qué mandaron? Vendo dulces. Vendo. Hola, soy Alex Red. Uy, 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 esto se puso loco. El chat ya empezó a alocarse. A ver quiénes son los espectadores. Pues habrá ido seguramente Reds por su... Ah, no, están Mike XD, Alex Red, Red Emer y yo, lo que están viendo del streaming. Y eso lo pensé que me iba a ir fatal, pero no me fue tan brutal. Pero es lo que tengo. Pronto voy a hacer mi bello y hermoso cableado de red. Que voy a poder... No, tenía 3 percacolas. Ese pasa. Hola, ahora voy a poner el chat. Hola, ya estoy tirado. Revivime, cuidado atrás, cuidado, no. Yo soy inevitable, wow, me estoy volviendo loco con esta cuarentena. Por favor, pues, tranquilízate antes de alocarte más. Un tip de la vida. Hacé lo que te gusta hacer. Si te gusta correr, corre en tu casa, caminar por las paredes, eso te da una ansia salir. Si te gusta jugar, quédate jugando. Hay millones de jugadores online ahora. Los servidores colapsan. ...102 mensajes. Me acuerdo ese streaming que yo transmitía World War II, me acuerdo. Y que Ninja Kitty me llenó el chat de mensajes y hicimos un montón en el stream al final. Que dice, ¿por qué me persigue la desgracia? Si no te carga lo que estoy jugando es Call of Duty Black Ops 3, la edición de Zombie Chronicles. What the fuck, la día de suerte. Perfecto. Vas a ponerle un cumbión. Uy, no me va a venir copyright. Lo tengo que te va a venir un copyrightazo, pero... Y lo peor es que estoy en pleno directo, por lo cual se me va a joder. No, se me va a venir todo para atrás. O sea, estoy viendo ahorita el buffering en la computadora. Y estoy viendo que estoy por la parte donde estoy juntando me pareció esto, no me carga. A ver, no importa cuando estaba haciendo eso lo del Battle.net Rats. Puede ser, es normal. Uy, estoy leyendo el chat. Sí, un cosito de F. What the fuck, el Ghost se reparece. Yo entré de batería en YouTube y dejalo cargando mientras mira esto. Yo voy a poner el concepto de los buffering. Esto me lenteja. Y no sé, ¿quién fue el que me abandonó? Me está reviendo, escuché como un trrr, no pasó lo que tenía que pasar. Vení, vos, mira, te voy a disparar por mal compañero. Te atrasaste mucho, ya. Como que... ¿Qué onda? De vuelta. Muy bueno. No puedo leer el chat mientras estoy jugando.
que... Sí, esta va a ser la última partida, porque ya va muy bien, pero después es como que ya es medianoche, ¿no? No voy a hacer hasta las 3 de la mañana con esto. Igual... Un segundo, si tengo 24, 26, 34. Ah, bueno, somos números pares todos. No me da lo que dice la tarea. Puedo ser moderador en el canal. Voy a tener que entrar a YouTube Studio, por lo cual me tiene que quedar en AFK. Después me encargo de eso, de hacerte todo el tema. No, bueno, me encargo ahora mismo, total no pasa nada. Configuración, ¿dónde están los moderadores? Para... Es que me acuerdo del viejo cosito, el... Permisos acá, no, permisos no era. Comunidad, acá, usuarios aprobados, moderadores, me olvidé de poner... Voy a comenzar con Cool Pro 7000. Bueno, como no me funciona, si no puede. Sí, dale. What the fuck, ¿cómo es que tiene todos los percacolas? Es un hacker ese. Eso se puede tener máximo 4, pero... Ah, agregar moderador. Listo. Y ahora sos mod del chat. Mañana no va a haber directo, lamentablemente. Yo transmito cuando puedo y cuando me da la gana. No, bueno, en pocos términos lo diría. Es que usted deberá aplicar el moderador. Es cierto, te suscribiste en 2014, eso que yo abrí mi canal de YouTube en 2013. Te suscribiste un año después. Qué loco, ¿no? Y eso estoy expectando un hacker. El hacker debe hacer eso, tener todos los Coca-Colas. Admítanlo. A ver, voy a mandar en el chat No, creo que sos mi primer... No, es verdad que él está suscrito a 2016. Ojo, porque... ¿Cuándo sube lo de la cumbia tribal? Porque creo que ese fue lo primero que hice. Quizás lo hiciste... No, bueno... No estabas en el listado de cuando era sube el 2013. Fuiste segundo, Reds. El primero yo sé quién fue. Se unió alguien más al cosito. Estoy viendo. Segundo, mentiroso. Me encanta el chat porque explota y estoy leyendo todo. Porque como no tengo ningún arma, leo. Pero el chat no estoy mirando mucho. Pero es lo único que puedo hacer. El primero se murió. No, el primero no se murió. Sigue con vida. Pero el primero creo que fue mi viejo el que se había suscrito a mi canal y sé que tengo que acertar. Sí, el primero de todo creo que fue mi padre en suscribirse. No se murió. Está con vida. Sí que la agarró. Vos... Para vos eras el hacker. No era débil el hacker. Este es el hacker, el que estoy apuntando es el hacker que me va a tener que... No va a tener que hacer todas las rondas Este me va a tener que hacer todas las rondas porque me lo debe y no me lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque lo pido yo. Ya.
Como que se ponía modo imperativo. Ya relajaron el chat, no, pasó lo contrario, me decía aparecer un mensaje que no me aparece el chat. ¿Sabes qué deben ser? Mensajes que son que están en aprobación o no, en total. Se desconectó el chat, espera, vamos a reconectar. Me salió una computadora que... bueno, me conecto del celular, si no mirar el chat. Ah, que perdí la conexión en la compu. Ya. Ah, bueno, soy... voy a revisar el chat que anda pasando desde el celu. RP. Gracias, flaco, por intentar revivirme, pero no me revivas en este momento. Voy a desactivar el volumen del celu. A ver el chat. Ahí dice Manuel, no se pide nunca mod al tercero comido tigre. ¿A quién? Ok, Reds de lo pediste. No, estoy viendo todo el chat desde el cero ahora. Porque perdí la conexión en la compu. Voy a poner F5 en la PC mientras reconecta. Adiós, Alex. 1 de la mañana volvés. Bueno, si esta partida llega a ser muy, pero muy dura media hora más, quizás vuelva en una ronda demasiado alta. Pero es que eso debería ser pero si pasa eso, después va a haber un problema. Y es que ustedes van a tener que adivinar cuál va a ser. Uy, ventaja de los bugs o más bien del lag. Acá hay zombies. Me encanta esto del lag, es como que saco el arma todas las veces que quiero, sumo puntos. Bueno, hasta el próximo, para el próximo directo. A ver si pueden. Adiós, bla bla bla. Igual es cierto, el mod no hay que pedirlo. O sea, igual te tengo por, o sea, te lo di porque fuiste de apoyo supremo, un apoyo bastante alto. Aunque, bueno, los comentarios no aparece nada, pero sí, fuiste un gran apoyo, por lo cual te lo doy, te lo merecías por estar bancándome de hace tiempo. Acá, @reds. Igual se lo di por apoyar. Este también habré mandado el mensaje. Bueno, el mensaje no, el comentario, lo que sea. Es que di algo. A veces son mensajes, comentarios, boludo. El chat en vivo es que lo que hay en chat en vivo son mensajes. Por lo cual no sé por qué cuando tomo un Perca-Cola o más bien un chicle. Max Puerto, ¿desde cuánto tiempo estás suscrito? Ah, no, tomé el peor. Bueno, menos mal que me tomé uno que no vale la pena. Si me dejo morir porque ese Perca-Cola. O sea, si yo me tomaba todo lo demás, o sea, el de recarga rápida, el de doble tiro, Juggernog, y después la vida que la tengo que conseguir. Sí, Red, es cierto que puedes verificar eso. Le tengo que dar personalizar canal y después me encargaré de... Bueno, yo le doy personalizar canal. Me debe meterme a suscriptores y en un momento podré mirar lo que sería eso. Ojo, porque quizás no tiene las suscripciones en público. A ver, 756. Bueno, voy subiendo.
Me queda expectante este hacker, es lo único que voy a hacer. No, ay no, no quise comer eso. Muy bien, estoy viendo todos los suscriptores que tengo. A ver si el perrito de queremos. What the fuck. Tengo suscriptores con nombres muy raros. By Pablo Gamer 777, pero no, estoy viendo cosas. A ver, si yo encuentro ahí lo estoy verificando. Para que me silencien un cachín. ¡Qué ganas de ver lo que se puede hacer con esto! Igual no pasa nada, pero sí fue de apoyo muy alto en esto. Pronto tendré que recargar. Se ve en 2017 que en 2017 subí creo que lo del Trivago, que eso no me soltó copy, pero no me arriesgo, no me voy a arriesgar tanto porque si no cago después. Hace 5 meses no estoy viendo cosas que soluciones que no me están sirviendo de nada. Necesito buscar algo que sea de hace unos años, y si lo encuentro te mando una foto por WhatsApp. A ver. Un amigo suscrito, otro amigo más me encontré. Estoy encontrando gente que se suscribió en 2019. Todos tienen nombres muy raros, mis suscriptores de hace un año. The Force Peter, Pac-Man, decía el que tiene la galletita esa del anillo. Me encantó ese suscriptor. Eso sí, es bastante. Suscrito a este canal, suscrito. Si me están matando, no importa, no. Muy bien, si tengo que adivinar, Retsus Gamer. Ahora voy a mandar uno en el chat a ver si le. Voy a poner A de años, quiere decir. No eres un. Vamos a ver. No me parece años la palabra esa, pues no tengo el año. Después. Vos, Mike, creo que eras Fargan Fu, que es de algo así, te llamaste la primera vez que te suscribiste. A ver, voy a poner Control F y voy a poner ¿cómo se llama? Mike, ¿qué se llama? Mike, no, Mike. Bien, él debe tener privado las suscripciones, pero no conoce.
Estoy aclarando todo esto porque... Un segundo, ¿el débil murió? LOL, ¿cómo hacen eso? Están paseando el tema de los pergolas. Eso sí es returbio, ¿no? Y es lo que hizo Rex, lo hizo. ¡Prueben la furia del ejército rojo! Oigan, miren lo que hice. O sea, te digo, para que me creas de que en realidad fue su... Otra es que en 2017 conocí mi canal, vaya a saber cómo métodos de búsqueda, algo por el estilo habrá sido. Pero es que, sí. El suscriptor, él apoyó en mis directos y videos desde cuando empecé a darle, como le dicen en España, darle caña a esto, como le dicen en España, me encanta como siento el del español, es que sí fue de mucho apoyo en el canal, fue dándole like a todos los videos que subía, fue apoyándome, aunque a veces no comentaba, pero sí, el like era suyo. Ah, me conociste por la cumbia del tribal. Ay, como viste después que tenía bocha de videos de 1 hora. Bueno, debe ser el corrector que le pone Wark. No pasa nada, total es lo mismo, es una R, la sacada, se la pone a la parte cuando dice gamer. ¿Pero qué le pasa a la gente que está? What the fuck, ¿qué aparezco? ¿Por qué aparezco acá? No, ya cagué. Cagué duro. Es que voy a dejarlo para, lo voy a dejar espectacular. Bueno, creo que peor. Saquen esa musiquita de mierda. A ver. Saquemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para sacarle la música, es que me molesta mucho, ¿no? Ah, se me preguntan por qué tengo el cosito del Face Clan, Face Clan o como le quieran decir. Es por una razón, y es que hay como un bundle que lo puedes comprar con las criptomonedas en el juego y que te dan como clanes que estuvieron, o más bien equipos, pero yo elegí más bien, pues estaba de Nueva Zelanda, Norteamérica y Europa, y yo elegí Norteamérica y elegí el Face Clan, como le quieran decir, y me empezó a usar eso. Igual ahora mismo voy a darme los dientes, vuelvo.